Bien, vamos entonces a presentar las casuísticas. Esto apenas terminada la clase se lo voy a extender ya con las respuestas marcadas. Vamos por acá. A ver. Como les decía, en las 2 últimas semanas vamos a tener bastante práctica, casos y casos. Ya estoy seleccionando los casos de los exámenes 2018, 2019, 2020 y el último examen, 2019 y el examen 2021. La intención nuestra es resolver como repaso más de 100 a 150 casos. ¿Dónde le vamos a dar mayor énfasis? En los términos. Yo estoy muy seguro que si usted maneja con mucha facilidad los términos más comunes en geografía o en historia, va a tener buenos resultados en esa parte de contenido disciplinar o conocimientos del área de ciencias sociales. Vamos entonces al primer caso. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde al concepto de helada? A ver, ¿cuál sería para usted el concepto más acertado, la descripción más acertada a lo que conocemos nosotros como helada? En el mundo andino, a la helada también se le puede llamar friaje. ¿Cuál sería para usted la respuesta correcta? A ver, la helada, el friaje. Es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la precipitación de trozos de hielo de diferente tamaño durante tormentas intensas. Puede ocurrir durante los meses de verano o invierno. Es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por el descenso de la temperatura del aire a 0 grados centígrados o a valores menores. Generalmente se inicia en abril y termina en septiembre. Son más fuertes entre junio y julio. Es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por el descenso de la temperatura del aire, sino que ésta sin que ésta alcance necesariamente los 0 grados. Generalmente se inicia con lluvias moderadas a fuertes tormentas eléctricas y viento. ¿Cuál sería para usted la alternativa correcta? Esta es pregunta de Mineiro también. Letra B para la anexa. A ver, mientras los demás colegas van escribiendo su respuesta, vamos de nuevo a ponerle atención a esto de acá. Fenómeno meteorológico. ¿Qué cosa es un fenómeno meteorológico? Es una anomalía que se presenta en nuestra atmósfera. Todo fenómeno meteorológico es una anomalía que se presenta en nuestra atmósfera. La atmósfera es el espacio gaseoso que rodea al planeta Tierra, ¿correcto? Pero la atmósfera también tiene varias capas. ¿En cuál de las capas se generan los fenómenos meteorológicos? ¿En la troposfera, en la estratosfera, en la mesósfera, en la ionosfera? Los fenómenos meteorológicos se presentan en la troposfera. ¿Qué viene a ser la troposfera? La capa más cercana a nosotros. Es decir, si nosotros miramos hacia el firmamento, vamos a observar la atmósfera, pero la capa que estamos observando de ella es la troposfera. La troposfera es importante porque ahí se producen los fenómenos meteorológicos. Algunos de estos fenómenos meteorológicos, ¿cuáles serían? La lluvia, el rayo, el trueno, el relámpago, el arco iris, la nevada, todos ellos son fenómenos meteorológicos. Si vamos un poquito más arriba, encontramos a la estratosfera. ¿Qué encontramos en la estratosfera? A la famosa capa de ozono. Si vamos un poquito más arriba, encontramos a la mesósfera.
¿Qué encontramos en la mesósfera? A la capa que nos protege del ingreso de meteoritos a nuestro planeta. Listo. Vamos ahora a esta palabra. Precipitación. La precipitación que viene a ser la caída de agua en estado líquido o en estado sólido. En estado líquido a través de la lluvia y en estado sólido a través de trozos de hielo. Ahí hacíamos una aclaración. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Letra B, letra A, letra C. Letra A. Es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la precipitación de trozos de hielo de diferente tamaño durante tormentas intensas. Puede ocurrir en los meses de verano o invierno. No necesariamente la helada representa la caída de trozos de hielo. Es un complemento. La helada es sobre todo el descenso de la temperatura. El descenso de la temperatura. No necesariamente la presencia de trozos de hielo, precipitaciones de nieve o precipitaciones de granizo es igual a una helada. La helada se da, el friaje se da sobre todo porque baja la temperatura. Al bajar la temperatura, disminuye la humedad. Es por eso que la helada absorbe la humedad de la papa, de la oca, del charqui, y lo seca y le permite su duración durante varias temporadas. No sería la A. Podría ser la B y podría ser la C. Es un fenómeno meteorológico sin duda, que se caracteriza por el descenso de la temperatura del aire sin duda. Hasta ahí está B y está C. Sin que ésta alcance necesariamente los 0 grados. A 0 grados de valores menos. Generalmente se inicia en abril y termina en septiembre con fuerte entre junio y julio. Bueno, entonces sería, ¿cuál? La letra B. Porque la helada no está su inicio necesariamente acompañado por tormentas eléctricas y viento. ¿Ya? Esa es la alternativa número 1. Letra B. A ver, 2. Seguimos variando entre construir interpretaciones históricas y gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Dice, durante una sesión de aprendizaje, ustedes maestros y yo sabemos lo que es eso, una sesión, los equipos estudiantes están analizando algunos indicadores macroeconómicos de la India. Los indicadores vienen a ser evidencia de la economía de la India. El docente se acerca a este equipo para conocer sus avances y uno de los estudiantes comenta lo siguiente. ¿Qué comenta el estudiante? A partir de lo que hemos revisado, sabemos que este país ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos años. Por eso, yo creo que sus habitantes tienen una excelente calidad de vida. O sea, para el estudiante, al tener este país un crecimiento económico, entonces sus habitantes tienen una alta o una excelente calidad de vida. El docente desea ayudar a que el estudiante reflexione críticamente sobre su conclusión. Eso quiere decir lo siguiente, que el maestro no está de acuerdo con esa conclusión. Como el maestro no está de acuerdo con esa conclusión, quiere que el estudiante reflexione y asuma una conclusión diferente o argumente la que tenga. Pregunta, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para retroalimentar al estudiante? Retroalimentar. A ver, hemos visto en el temario retroalimentar. La retroalimentación es un proceso a través del cual cerramos la brecha
entre la distancia que existe entre lo que el estudiante sabe y lo que yo esperaba que sepa. Retroalimentamos para cerrar la brecha o distancia que existe entre el nivel de aprendizaje que tiene el estudiante y el nivel que yo esperaba que tenga. Vamos a retroalimentar siempre que el estudiante no está al nivel que esperamos. Podemos hacer una retroalimentación descriptiva o podemos hacer una retroalimentación reflexiva por descubrimiento. ¿Por qué aquí el maestro está retroalimentando? Porque no esperaba que el estudiante diga que los habitantes de la India tienen una excelente calidad de vida. El maestro no está de acuerdo. Al haber escuchado que los habitantes de la India tienen una excelente calidad de vida, el maestro ha dicho, aún no está al nivel que yo esperaba. Entonces, voy a retroalimentarlo. ¿Cómo? Haciendo que realice una reflexión crítica de su conclusión. ¿Qué le pediría usted al estudiante para que éste haga una reflexión crítica? A ver. Ojo, en el temario viene retroalimentación. En el temario viene reflexión crítica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que manejar esos dos conceptos relacionados con contenido disciplinar que construye interpretaciones históricas. ¿Qué le diría o qué le pediría hacer al estudiante para que haga una reflexión crítica y así de esa manera se retroalimente? Vamos, inténtenlo por favor, inténtenlo. Nos equivocamos acá a buena hora, no hay problema. El detalle está que tenemos que ir ya muy pulidos, preparados para lo que nosotros vamos a pretender lograr en el examen de nombramiento de diciembre o ascenso de enero. ¿Cuál sería la respuesta? Profesor, de nuevo, a ver, recuérdeme, ¿cómo retroalimentación? La retroalimentación es un proceso a través del cual nosotros procuramos cerrar la brecha entre lo que el estudiante sabe y lo que yo esperaba que sepa. Por ejemplo, yo quiero que mi estudiante describa y compare la diferencia que existe entre un hecho X y un hecho Y. Termina la actividad y mi estudiante solamente ha podido describir, pero no ha podido comparar. Entonces, le propongo una actividad para que compare. Y gracias a esa actividad de comparación, logra tener el nivel que se esperaba. Eso es retroalimentar. ¿Qué cosa es hacer una reflexión crítica? Hacer una reflexión crítica significa que yo autoevalúe la decisión que tomé, autoevalúe la posición que tengo. Y en base a esa reflexión de mi decisión, de mi postura, construya un argumento para justificar la posición que tengo o buscar un argumento para una posición distinta, generada producto de la reflexión. Muy bien, ya tengo dos respuestas. Vamos a ver. A ver, profesor, yo marcaría la A. ¿Qué dice la A? Estoy de acuerdo con tu conclusión. O sea, el maestro está reforzando su posición del alumno, porque la economía es un factor importante en la calidad de vida. Tal vez podrías complementar tu análisis con información sobre el incremento de inversiones extranjeras y el crecimiento de la industria en ese país. O sea, lo que el maestro está haciendo acá es fortalecer la conclusión del estudiante. Clarísimo, estoy de acuerdo con tu conclusión. No está retroalimentando nada, está fortaleciendo. Descartada la A, vamos a ver la B y la C. B, tu afirmación indica que asocias calidad de vida a factores exclusivamente económicos. También es una apreciación. Sin embargo,
podrías preguntarte, aquí sí hay un gran detalle, podrías preguntarte cuál es la situación de las mujeres que habitan ahí o cómo es la calidad del aire cuando el estudiante se pregunte, ¿y cómo es la situación de las mujeres? Marginadas, excluidas. ¿Y cómo es la calidad del aire? Contaminado. Ah, entonces, si la situación de la mujer es marginada, si la calidad del aire es pésima, ¿cómo puedo yo decir que en la India los habitantes tienen una excelente calidad de vida? Uy, no, profesor, disculpe, no, parece que he exagerado. Si las mujeres son marginadas y el aire está contaminado, es imposible que tengan una excelente calidad de vida. No. Cambio mi versión. ¿Qué ha hecho el estudiante? Para lograr ello, una reflexión crítica. ¿Listo? Alternativa, letra B. Tercer caso. A ver, una docente desea que sus estudiantes reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú en el marco del enfoque intercultural. Enfoque intercultural. Para ello, está planificando una unidad didáctica que aborde la fiesta de carnaval. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para desarrollar esta unidad? A ver. ¿Cómo diseño esta unidad que aborde la fiesta de carnaval? ¿Cuál sería? Bueno, conceptos básicos elementales. Reflexión. Ya sabemos lo que es una reflexión. Es un proceso de autoevaluar la decisión o posición que tomo frente a un hecho. ¿Qué es una práctica cultural? La práctica cultural es un comportamiento, es una forma de actuar, es una forma de ser, desde la cultura que posee. ¿Qué cosa es el enfoque intercultural? El enfoque que busca el enriquecimiento, el intercambio, el compartir entre culturas distintas. ¿Qué cosa es una unidad didáctica? Una unidad didáctica es un microcurrículo que ordena, organiza un conjunto de acciones para alcanzar un propósito. Una unidad didáctica ahora puede ser también una experiencia de aprendizaje. Ya, ¿qué haría usted para desarrollar esta unidad? Desde el enfoque intercultural. A ver, vamos Danixa, vamos Gladys, vamos Aide, vamos Nemesio. B. Gladys también la ve. Veamos. Bueno, para que los estudiantes desarrollen esta unidad del marco del enfoque intercultural, haría lo siguiente. Diseño sesiones que aborden la fiesta de carnaval más concurrida del país y su beneficio para la difusión de la cultura peruana. La interculturalidad no es difundir la cultura. La interculturalidad significa lograr enriquecimiento, lograr aprendizajes mutuos, lograr espacios para compartir, espacios para vincularnos, espacios para acercarnos. Eso es el enfoque intercultural. Siempre relaciona usted con acercamientos, intercambios, enriquecimientos, vinculaciones, relaciones. Eso siempre apunte usted al enfoque intercultural. Cosa que eso no se ve acá, porque acá habla sobre todo de la difusión.
Y lo intercultural no es la difusión, es la vinculación, el intercambio, el enriquecimiento, el compartir. B. Diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de las comunidades de los estudiantes y su vinculación con las demás carnavales del país. Puede ser, por esta palabrita, vinculación. Diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de la localidad de los estudiantes y su nivel de importancia en relación con otras fiestas de carnavales del país. Vamos, entre difundir, resaltar y vincular, ¿cuál se acerca más a un enriquecimiento mutuo? La vinculación. Por eso es la letra B. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora sí, un poquito de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. A ver, ¿cómo les va? Todas son preguntas de exámenes anteriores, colegas. Ninguna casuística de las que presento aquí la he creado yo. Todos son con casos que ya han venido por parte del ministerio. Al inicio de una unidad de aprendizaje, cuyo propósito es que los estudiantes evalúen problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, la docente desea activar los saberes previos de los estudiantes. La docente desea activar los saberes previos de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el concepto de conflicto socioambiental? Conflicto socioambiental. ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta en el caso número 4? Vamos primero ubicándonos en cuestión de conceptos. Cuando hablamos de problemática ambiental, se refiere a la dificultad, al perjuicio, a la situación dañina que presenta nuestro ambiente. Dice acá múltiples perspectivas, que viene a ser una perspectiva, una posición, una postura. ¿Qué desea activar? Los saberes previos. Vamos, ¿qué es un saber previo? Toda habilidad, todo conocimiento que el estudiante ya tiene dentro, que el estudiante ya presenta. Pero ojo con esto. Una cosa es que me pidan recoger saberes previos y otra cosa es que me pidan activar saberes previos. Aquí lo que se quiere es activar saberes previos. Activar saberes previos en relación al concepto de conflicto socioambiental. ¿Qué cosa es un conflicto socioambiental? Un desencuentro, una falta de gestión, una falta de relación responsable entre el espacio ambiente y el espacio social. Si yo quiero solamente activar los saberes previos, ¿qué haría? A ver. ¿Cuál sería, colegas? La C, la C. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Qué cosa es un saber previo? Es todo conocimiento, toda habilidad que el estudiante tiene dentro de sí. Es parte de los esquemas mentales. Es parte de la estructura cognitiva. 2. ¿Qué cosa es un conflicto socioambiental? Un desencuentro de las crisis, de la falta de gestión, de la irresponsabilidad de comunidades frente a su ambiente. Si nosotros queremos solo activar,
¿Cuál sería la alternativa? Ahora, ojo, una cosa es activar saberes previos, otra cosa es recuperar saberes previos, otra cosa es transferir saberes previos y otra cosa es recoger saberes previos. Acá solamente le pide activar, o sea, proponer una actividad que movilice, que fluya todo lo que ellos puedan saber sobre conflictos socioambientales. Podría ser la A, vamos a ver si es la A. Reproducir en el aula una entrevista radial a un investigador sobre los impactos de la deforestación en la Amazonía. Luego pedir a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales de la entrevista y que expliquen cuáles son los problemas ambientales mencionados por el entrevistado. Si el estudiante explica cuáles son los problemas ambientales, entonces estaría explicando el concepto de conflicto socioambiental. Si él, al explicar los problemas ambientales, demuestra el conflicto socioambiental, entonces no estaríamos activando, sino estaríamos recogiendo el saber previo. No es la A. B. Presentar en el aula un caso resuelto de conflicto socioambiental por el manejo del agua entre dos comunidades campesinas. Luego, pedir a los estudiantes que identifiquen la posición de cada comunidad involucrada y que describan cómo se resolvió el conflicto. Si van a describir cómo se resolvió dicho conflicto, tendrán que saber qué cosa es un conflicto socioambiental. Y nosotros no queremos que ellos nos demuestren qué cosa es un conflicto socioambiental, sino queremos solo activar lo que ellos puedan saber sobre el conflicto socioambiental. Indudablemente que es la C, pero ¿por qué la C? Vamos a ver. Proporcionamos en el aula diferentes diarios de circulación regional y nacional. Luego, pedimos a los estudiantes que seleccionen noticias que ellos consideren que estén vinculadas a conflictos socioambientales y que expongan las razones por las que realizaron dicha selección. O sea, ellos van a seleccionar lo que ellos consideran es una actividad vinculada al conflicto socioambiental. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ellos para lograrlo? Activar toda idea, toda experiencia referida a conflictos socioambientales, pero solamente para encontrar vinculaciones con las noticias exploradas. Alternativa C. A ver, el propósito de un docente es activar los saberes previos, otra vez, activación de un hecho histórico. Activar, acá ya son los casos combinados, pedagogía con contenido disciplinares, pedagogía con área de ciencias sociales. El propósito de un docente es activar los saberes previos de los estudiantes acerca de las causas que explican los cambios de delimitación territorial en el Perú del siglo XX. A ver, cambios de delimitación territorial en el Perú del siglo XX. Eso tiene que ver con la competencia que gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes? Relacionado, ojo, a los cambios de delimitación territorial. A ver, delimitación territorial. ¿Cuál sería? ¿Qué queremos? Activar los saberes previos acerca de las causas que explican los cambios de delimitación territorial del Perú del siglo XX. Solo activar el saber previo.
Bien, Gladys, ahí está su respuesta. Vamos, Aide, a ver cuál sería de necio. Danixa. Vamos a la respuesta. A ver, 5A dice Danixa, 5C dice Gladys. Por ahí sale también la respuesta de los dos compañeros más. Si el propósito del docente es activar los saberes previos de los estudiantes acerca de las causas que explican los cambios de delimitación, ¿cuál sería la acción para activar el saber previo? Entregar a los estudiantes mapas del Perú de 1877 y de 1903. Luego, pedirle que identifique la diferencia que muestran estos mapas respecto a los límites del territorio peruano y que responda por qué creen que existe dicha diferencia. Puede ser. B. Entregar a los estudiantes fragmentos del Tratado de Lima que reincorpore el departamento de Tacna al Perú. Luego pedirle que analicen sus principales cláusulas y que respondan cuáles fueron los principales acuerdos a los que llegó en dicho tratado. Si vamos a pedirle que respondan cuáles son los principales acuerdos, entonces no estaríamos activando, sino estaríamos propiciando una exploración recojo. Está entre la A y la C. Entregar a los estudiantes un texto en el que se presentan las ideas de dos geógrafos respecto a los cambios y los límites territoriales del Perú. Luego pedirles que reconozcan la perspectiva de cada uno de ellos y que respondan por qué es importante considerar ambas perspectivas. Aquí, cuando leen las ideas de los dos geógrafos, ellos van a explicar las causas de los cambios de los límites territoriales. Al leer las causas de los cambios de los límites territoriales, ya no sería una activación, sino sería un recojo. Por lo tanto, la alternativa es la letra A. Porque solamente ellos van a activar toda aquella información o experiencia relacionada al acto que van a hacer en la letra A. A ver, vamos a la 6. También tiene que ver con la competencia que gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Un docente se encuentra dialogando con los estudiantes acerca del cambio climático y sus efectos sobre la agricultura. ¿Listo? Cuando el docente pregunta, ¿qué acciones pueden realizar las sociedades frente a esta problemática ambiental? Un estudiante afirma, con el cambio climático, las posibilidades para el desarrollo de la agricultura son nulas. Hace contundente el alumno. Con este cambio climático, profesor, las posibilidades que desarrolle la agricultura son nulas. Varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, el docente desea diseñar una actividad utilizando diversos recursos para generar conflicto cognitivo en los estudiantes. ¿Qué quiere generar? Conflicto cognitivo a partir de un caso relacionado al área de, a la competencia que gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Qué problemática están hablando? Cambio climático y sus efectos sobre la agricultura. ¿Qué dice el estudiante? Que la agricultura tiene posibilidades nulas. El maestro quiere generar en él o en ellos una contradicción, un conflicto cognitivo. ¿Qué haría usted si fuese el caso que el estudiante tenga esa idea y usted quiera generarle un conflicto cognitivo? A ver, ¿cuál sería la respuesta? En la 6.
una contradicción. A ver, ¿cómo le genera a usted una contradicción? A ver, vamos a ver, puede ser la A, estamos en la 6, la maestra Gladys dice B, estamos esperando un poquito la respuesta de los demás colegas, Aide, Nemesio, Danixa. Vamos por acá. Queremos generarle un conflicto cognitivo a los estudiantes. Ellos consideran que la agricultura no tiene ninguna posibilidad de desarrollar en este ambiente. Letra A. Para que lograr que el estudiante entre en conflicto, ¿qué hará el profesor? Un caso en el que se describe que en el contexto del cambio climático, el cultivo de cacao nativo está siendo afectado por plagas y enfermedades que son producto de la variabilidad climática. Asimismo, se indica que ello ocasiona pérdidas económicas muy severas y representa una amenaza para la subsistencia de la población rural en las zonas cacaoteras del departamento de Piura. Esto provocaría un conflicto. Ojo, yo quiero generarle un conflicto. Si yo quiero generarle un conflicto, debo de presentarle una situación que le resulte a él contradictoria. Porque si yo le presento una situación que le dé la razón, que consolide su posición, nunca voy a generar conflicto. Ajá. Entonces, esperamos que la letra A contradiga, tenga una posición distinta y no consolide la afirmación del estudiante. ¿Será la A? Leamos la A. Un caso en el que se describe que en el contexto de cambio climático, el cultivo de cacao está siendo afectado por plagas y enfermedades que son producto de la variabilidad climática. Si yo le digo que las enfermedades y plagas que afectan al cacao es producto de la variabilidad climática, le estoy dando la razón en el sentido de lo que él afirma, que el cambio climático no le da posibilidades a la agricultura. Entonces, ahí no le generaría un conflicto. Ahí fortalecería su posición. Descartada la A. B o C. B. Un caso en el que se describe que la papa dulce se produce cada vez más a mayor altitud. Ah, la papa. ¿Sabía usted que la papa dulce se produce cada vez más a mayor altitud? ¿Así? ¡Wow! Pues antes se obtenía a 3.600 metros, pero ahora se puede sembrar hasta los 4.000 metros, donde previamente solo se cultivaba papa amarga. Asimismo, se indica que el cultivo de esta última se ha desplazado por encima de los 4.200 metros, donde solamente crecía pastos naturales. Parece que eso es contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante tiene la idea que ya no hay posibilidades nada para la agricultura. Pero el maestro le está diciendo, cuidado, antes en estos territorios no se producía papa, ahora sí se produce. Si ahora sí se produce, a pesar del cambio climático, eso quiere decir que sí hay posibilidades de cultivar. Puede ser la respuesta. C. Un caso en el que se describa que desde hace algunas décadas se ha podido apreciar la progresiva declinación. Aquí sí, pues imposible, ¿no? Profesor, ¿qué quiere decir progresiva declinación? Eso quiere decir disminución productiva. Si yo le pongo acá disminución productiva, le estoy dando la razón a esta afirmación, donde dice que las posibilidades para el desarrollo de la agricultura son nulas. ¿Listo? Entonces no sería tampoco la C, sería la letra B. Listo.
7. A ver, la 7. Durante una sesión de aprendizaje en la que se dialoga acerca de las posibilidades de reemplazar la energía renovable convencional por la energía renovable no convencional en el Perú, un estudiante afirma lo siguiente. Profesor, Perú no cuenta con condiciones geográficas para producir energía renovable no convencional. Sí, profesor, aquí no hay para hacer energía eólica, ni hidráulica, nada. Varios estudiantes coincidieron con esta afirmación. Por ello, el docente desea realizar una actividad que contribuya a generar un conflicto cognitivo. Mire cómo el ministerio combina pedagogía con contenido del área. En los estudiantes acerca de las condiciones geográficas del territorio peruano para producir energía renovable no convencional. Los estudiantes dicen que no hay posibilidades. El profesor quiere generarles un conflicto dándole la contradicción. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Para generarle conflicto cognitivo a los estudiantes, quienes afirman que no hay posibilidades de generar energía renovable no convencional, ¿qué le pedíamos o qué le pedimos a los estudiantes? A ver. Acá, ahí. Ahora sí. Que saldría en las 7. Los alumnos dicen, no hay posibilidad de producir energía renovable, no convencional, no hay. El profesor quiere que generen en ellos un conflicto cognitivo y por lo tanto no desea fortalecer esa posición, sino generar otra. A, B o C. La A, vamos a ver si es la A. Primero, presenta a los estudiantes la siguiente situación. Con la llegada del gas de camisea, la participación de las hidroeléctricas en la generación de energía eléctrica disminuyó hasta llegar al 61% en el año 2008. Luego les pregunta por las condiciones geológicas del departamento de Cusco que permitieron la formación de este yacimiento. Perfecto. Puede ser la A. B. Primero, presenta a los estudiantes la siguiente situación. Hasta el año 2002, la electricidad generada en centrales hidroeléctricas representó el 85% del total de energía generada en el país. Luego, les pregunta qué características del territorio nacional consideran que han permitido que las centrales hidroeléctricas tengan esta importante participación en la generación de energía. C. Primero, presentamos a los estudiantes la siguiente situación. Los parques eólicos como Tres Hermanas y Marcona están ya produciendo energía eléctrica y está en marcha el desarrollo del proyecto Central Eólica Guaira 1 en NASA, considerado el más grande del Perú. Luego les pregunta, ¿qué características del departamento de Ica permite la generación de ese tipo de energía eléctrica? Bueno, está bastante claro, ¿ah? ¿Por qué está claro? Porque los estudiantes dicen, el Perú no cuenta con condiciones geográficas para producir energía. Eso es lo que dicen ellos. No hay en el Perú, no se puede, no hay condiciones geográficas, dice. Pero el maestro le pone un caso acá. Los parques eólicos como Tres Hermanas y Marcona ya están produciendo energía. O
sea, sí hay producción de esa energía. El proyecto central eólico Guaire Nazca también existe. Ya se está produciendo esa energía. Ahora, esa energía, ¿gracias a qué? A las características del relieve, características del territorio. Entonces, usted, alumno, me dice que el Perú no cuenta con condiciones geográficas para producir energía renovable. Sin embargo, yo le digo, ya está funcionando eso en Nazca. Entonces, ahí estamos generando una contradicción en el estudiante. Lo que él afirma no es cierto, porque en Nazca sí lo hay. Alternativa C. 8. Durante una sesión de aprendizaje, la docente pide a los estudiantes que analicen una lectura sobre la tecnología empleada durante el periodo lítico en el Perú. A continuación, les pide que comenten las ideas principales de la lectura. Uno de los estudiantes dice lo siguiente. A ver qué dice el estudiante. Según la lectura, durante el periodo lítico se usaron herramientas rudimentarias hechas de piedra, hueso o madera. Por eso, yo pienso que la sociedad del lítico fue menos evolucionada que la sociedad actual. Dado que varios estudiantes coinciden con lo expresado, la docente desea realizar una acción que los ayude a reflexionar acerca de su concepción sobre el desarrollo histórico de las sociedades. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para este propósito? A ver, ¿qué acción ayudaría a reflexionar acerca del desarrollo de las sociedades? ¿Qué le pido hacer? ¿Qué alternativa? Para que reflexionen sobre el desarrollo de las sociedades tempranas del Perú. A, B o C. A ver. Letra C, letra C. A ver, letra C. Vamos a ver. ¿Qué quiere la docente? Una acción que ayude a reflexionar acerca de su idea sobre el desarrollo histórico de las sociedades en el Perú. Primero, explicar a los estudiantes que se debe valorar a la sociedad del periodo lítico por lo que han logrado hacer. Luego, pedirle que elaboren una línea de tiempo que muestre los principales hitos del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Finalmente, preguntarle sobre los aportes de la sociedad del periodo lítico y de la sociedad contemporánea al desarrollo de la humanidad. B. Primero, pedir a los estudiantes que elaboren un cuadro comparativo de las tecnologías utilizadas para la guerra durante el periodo lítico y el periodo contemporáneo. Luego pedirle que explique los impactos de ambos tipos de tecnología en sus respectivas sociedades. Finalmente, preguntarles qué características o condiciones requeriría una sociedad para ser calificada como más avanzada que otra. C. Primero, pedirle que ubiquen en el mapa del Perú los lugares donde se hallaron evidencia de la tecnología del periodo lítico. Luego, pedirles que establezcan las diferencias entre las tecnologías de diferentes regiones. Finalmente, preguntarles acerca de la relación entre la producción de la tecnología y el espacio donde se desarrolla. A ver, ¿qué es lo que nos pide esta pregunta? Nos pide lo siguiente.
que nosotros respondamos a la inquietud del estudiante. ¿Qué dice la inquietud del estudiante? Que la sociedad del Lítico fue menos evolucionada. Eso es lo que dice, que la sociedad del Lítico es menos evolucionada que la sociedad actual. ¿Yo qué quiero demostrarle? Que cada sociedad tiene lo suyo, que cada sociedad responde a las necesidades de su tiempo. Entonces, para eso, ¿yo qué hago con el estudiante? Para eso yo le digo, elabora un cuadro comparativo de la tecnología que usaban en el Lítico y lo que usaban en el tiempo contemporáneo de hoy. Ahora explica el impacto de la tecnología en ambos casos. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar que en ambos casos la tecnología respondía a sus necesidades. Si la tecnología de la piedra respondía a las necesidades de la gente del Lítico, la tecnología de las armas modernas responde al mundo moderno. ¿Eso qué quiere decir? Que las condiciones de una sociedad responden a las condiciones de su necesidad. O sea, alternativa letra B. ¿Por qué? Porque queremos demostrarle a los estudiantes lo siguiente. Si los incas usaban una chaquitaya, una rancana, y con eso, gracias a lo que hacían, producían, en el tiempo de hoy, los tractores nos permiten producir también. O sea, cada sociedad tiene lo suyo. Cada sociedad satisface sus necesidades de acuerdo a lo que cuenta. No es que una sea mayor u otra sea menor. Letra D. Qué bueno, Daniel, que hayan regresado. Letra B. Al igual que los compañeros, ya estamos a punto de acabar. 9. En una sesión de aprendizaje, los estudiantes están investigando respecto a la caída del Tahuantinsuyo con el propósito de elaborar explicaciones históricas. ¿Qué quieren hacer? Elaborar explicaciones históricas. Durante el desarrollo de la actividad, uno de ellos comenta lo siguiente al docente. ¿Qué dice el alumno al docente? Dice así: es sorprendente que la caída del Tahuantinsuyo se haya producido solo por la acción de un número reducido de españoles. Bueno, esa es una apreciación. El docente reconoce que es necesario que el estudiante cuestione su afirmación. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para este propósito? A ver, si yo quiero que el estudiante cuestione su posición, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para ese propósito? ¿Cómo es posible que el Tahuantinsuyo haya caído en manos de un número reducido de españoles? Balcarce decía que éramos 22 millones y los españoles 163. ¿Cómo hacemos para que el estudiante cuestione lo que dice? Según el estudiante, un puñadito de españoles provocó la caída. El maestro quiere que eso lo ponga en cuestión, en tela de juicio. ¿Qué haríamos? ¿Qué le pediríamos hacer al estudiante? Primero, a ver, ¿cuál de las tres? A, B o C. No para consolidar la idea que tiene. El estudiante tiene la idea de que un puñadito de españoles trajo abajo el Tahuantinsuyo. El maestro quiere demostrar lo contrario. A, B o C. Vamos a la C. Primero,
El docente pide al estudiante que investigue sobre el descenso demográfico de la población indígena y las enfermedades propagadas a partir de la llegada de los españoles. Luego, le pregunta cuáles fueron las consecuencias de la disminución de la población indígena. Esto que ocurrió fue posterior. Acá estamos hablando de la caída, la que empieza el 16 de noviembre de 1532. Esto de acá es hecho posterior, consecuencia, enfermedades, explotación, eso es posterior. Entonces, está entre la A y está entre la A y la B. B. Primero, el docente pide al estudiante que investigue sobre las estrategias militares que utilizaron los españoles y sobre su efectividad contra los incas. Luego, le pregunta por qué este hecho es la causa más importante de la caída del Tahuantinsuyo. Si nosotros le aceptamos esto al estudiante, entonces estaríamos reafirmando que ese puñadito de españoles logró el triunfo por las estrategias militares que utilizaban. No podríamos cuestionarlo. La letra A es la respuesta. ¿Y por qué, profesor, es la respuesta? Mire, el docente pide al estudiante que investigue sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y la rivalidad de las etnias contra los incas y cómo éstas influyeron. Cuando él investigue, se dará cuenta que la guerra Huáscar-Atahualpa fue en el fondo una guerra de panacas, una guerra de Hanan contra Uri, una guerra de élite regional con élite provincial, una guerra de la clase militar con la clase del clero solar. O sea, fue fatal esa guerra. Pero si a esto le suma el apoyo de algunas etnias contra los incas, los chancas, los pocras, los huancas, los chachapoyas, los caxamarcas, los cañaris, los tayanes, va a decir, ah, me equivoqué. Yo pensé que un puñadito de españoles provocó todo, pero la verdadera razón, va a decir el alumno, es esto de acá. Se cuestionó. ¿Ven? Alternativa A. 10. Nos vamos a la República. 10. En relación a la eliminación de la esclavitud y el tributo indígena durante la era del guano, oportunidad perdida, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de los estudiantes es correcta? A ver, un poquito de contenido disciplinar, época del guano. ¿Cuál de ellas es correcta? Por acá no. Ahí está la alternativa. La afirmación de Manuel, la afirmación de Pablo o la afirmación de Clara. ¿Cuál de las tres es una afirmación correcta referida a la época del guano? La famosa prosperidad falaz, la famosa gran oportunidad perdida. El Perú ha tenido hasta 4 oportunidades perdidas. La época del guano, el boom del salitre, el boom del caucho, el boom de la harina de pescado. En este caso, ¿cuál de las afirmaciones de los estudiantes es correcta en relación a la eliminación de la esclavitud y el pago del tributo indígena? ¿Cuál sería? La 10. ¿Listo, colegas? 10B.
¿Cuál de las tres afirmaciones va de la mano con lo que ocurrió? Tiene que ver verazmente con la época del guano. A ver, vamos a ver. A, B o C. Vamos a la afirmación de Manuel. En relación a la eliminación de la esclavitud y el tributo indígena durante la edad del guano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Manuel dice, Ramón Castilla abolió la esclavitud. Sí, está bien. Y no indemnizó de ningún modo a los hacendados, quienes eran los dueños de los esclavos. Por otro lado, la abolición del tributo indígena garantizó que en el futuro no vuelvan a aparecer instituciones del mismo tipo. Una gran mentira. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Castilla anula el tributo indígena por conveniencia, ya que estaba en guerra con Rechinique y necesitaba seguidores para su causa, por eso abolió el tributo indígena y por eso abolió la esclavitud. Y no es verdad que la abolición indígena ya no se iba a dar más adelante. Más adelante se presentó nuevamente el tributo indígena en la época de Miguel Iglesias para la recuperación después de la guerra con Chile, que provocó el levantamiento de Atusparia y Chupedro en Huaraz. No es verdad. No es verdad tampoco de que Castilla abolió la esclavitud y no indemnizó a ningún modo a los hacendados. Mentira. Castilla quería industrializar el Perú. Para industrializar el Perú necesitaba un grupo social burgués. Para generar una burguesía, le compró los esclavos a los hacendados, con la intención de que los hacendados terratenientes, economía antigua, invirtieran en el guano y se generara una industria en el Perú. Al contrario, le pagó más, 10 veces más de lo que costaba. Un esclavo de ese tiempo costaba 90 pesos y Castilla pagó 360 pesos. En ese tiempo había 9.000 esclavos en el Perú y Castilla pagó por 30.000 esclavos que no existían también. O sea, lo siento Manuel, no es verdad. Si no es verdad la A, ¿cuál es? ¿La B o la C? Vamos a la B. El Estado pudo indemnizar a los hacendados. Sí, eso lo hace Castilla. Indemnizó, entre comillas, a los hacendados. Con parte del dinero de la ganancia del guano por la libertad de esclavos. Por otro lado, después de la abolición indígena, algunos hacendados se apropiaron de parte de las tierras comunales de la población indígena. Claro, porque decían, si ya no van a pagar tributo, entonces ¿para qué requieren las tierras? Puede ser la D. C. Clara dice, tras la abolición de la esclavitud, todos los antiguos esclavos fueron contratados por sus antiguos amos debido a la elevada demanda de mano de obra. Por otro lado, la abolición del tributo indígena permitió que la mayoría de las comunidades indígenas ampliaran sus áreas de tierra. Al contrario, redujeron. Alternativa, letra B. Última. ¿Cuál sería la última pregunta? Ojo que así ha venido en el examen, no como caso, sino como pregunta de contenido disciplinario. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa tres características del Perú durante la denominada Era del Guano? A ver, tres características del Perú entre 1845 y 1871. A ver, vamos, despidámonos positivamente. Acertemos en la última casuística, en la última pregunta. ¿Cuál es lo correcto en la 11? 11C,
¿Será la 11C? A ver, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa tres características del Perú durante la era del guano? Ajá, era del guano. Relativa estabilidad política y social. Sí, es verdad. Hubo una relativa estabilidad política, hubo una relativa estabilidad social. Es verdad hasta ahí. Pero acá hay un detalle. En la época del guano, ¿predominó la agroexportación? No, 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 no. Imposible, imposible. La agroexportación a través del azúcar y el algodón fue en la época de la República Aristocrática, en los 20 primeros años del siglo XX, en los 5 o 10 últimos años del siglo XIX. La agroexportación no corresponde a la época del guano. La agroexportación corresponde a la República Aristocrática. Descartada la C. ¿A o B? A ver, ¿A o B? B. Fortalecimiento de la burguesía. Claro, la burguesía guanera, los famosos consignatarios del guano. Existencia de la anarquía política y militar. Había desorden, había caos, guerra civil, Echenique, Castilla. Y marginación política de los sectores populares. Claro, los sectores populares están marginados. Los liberales con los conservadores hicieron el tercer debate público, el tercer debate doctrinario. ¿Quién debía de tener el poder? ¿La gente académicamente alta o la gente popular? Eso sí. La A, ¿por qué no? Dice la letra A. Predominio de la economía rentista, incremento de la deuda externa y predominio político de los caudillos militares. La época del guano ya no había anarquía. La anarquía se presentó en los primeros años de la vida de la República. Había un predominio de la economía rentista, claro, porque nosotros le entregamos el guano a consignación. Incremento de la deuda externa, pagamos la deuda externa, pero después nuevamente empezamos a aumentarla. Y predominio político de los caudillos militares. Ahí está Castilla, ahí está Echenique. Muy bien, alternativa letra A. Listo, colegas, vamos a repasar a ver rapidito. Este documento te lo voy a enviar ya con sus respuestas. ¿Listo? La 1 la B, la 2 la B, la 3 la B, 4C, 5A, esto está 6B, 7C, 8B, 9A, 10B, 11A. ¿Listo? Entonces, ahorita, en estos momentos, voy a enviar el archivo para que lo vayan y lo manden a los WhatsApp de ustedes de lo que hemos trabajado esta noche. Muy buenas noches, nos estamos viendo. Gracias, Aide, gracias, Nemesio, gracias, Gladys, gracias, Danis. Ya, lo que pasa es que no olvide usted que si bien es cierto, Castilla había pagado las deudas externas, al país que no había pagado la deuda era a Inglaterra. Pero Castilla sale en los 50 y hay un desfalco en el pago de la deuda interna. Como consecuencia de ese desfalco de Echenique por la gran corrupción que hubo en su gobierno, se pagó 10 veces más la deuda externa, entonces el Perú tuvo la necesidad de ¿qué? De nuevamente endeudarse. Endeudarse con Inglaterra, por ejemplo, ¿para qué? Para poder construir las vías ferrocarrileras que debíamos de sacar los minerales del centro hacia el mar para ir reemplazando la baja demanda del guano. Por eso ahí nuevamente el Perú empezó a endeudarse de los 60, los 70 y la crisis, por ejemplo, ya en el gobierno de Balta, tenía a un país endeudado. No solamente la época del guano es Castilla, la época del guano es Gamarra,
Castilla, Echenique, Pedro Bermúdez, Viescanseco, Balta. Termina Balta, es el último ya, la última inversión que se hace de guano, porque después ya viene la nacionalización del guano, viene la nacionalización del salitre y el primer civilismo. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Perfecto. Muy bien. Gracias, colegas. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Permiso.